En Navidad, mi padre le dio regalos a todo el mundo, excepto a mí. Me quedé sentada allí como si no existiera. Cuando pregunté, mi mamá dijo con frialdad, ¿por qué malgastar dinero en ti? Añadió, solo te mantenemos por costumbre. Mi hermana sonrió con aire de superioridad. No estás a nuestro nivel. Yo sonreí y me marché. Mi nombre es Avery Sloan. Tengo 31 años. Y en la mañana de Navidad, mi padre repartió regalos a todos en la habitación excepto a mí. Se paró frente al árbol como un rey alegre haciendo favores a la gente que él consideraba importante. Mi madre recibió una pulsera de oro. Mi hermana recibió una caja de Cartier y se rió incluso antes de abrirla porque ya sabía que sería caro. Incluso el prometido de mi hermana recibió un estuche de cuero para relojes con sus iniciales grabadas. Yo me quedé sentada con mi café enfriándose en la mano, esperando mi nombre. Nunca llegó. Pensé que tal vez mi padre había olvidado una bolsa en el vestíbulo. Tal vez había una pequeña caja detrás del árbol. No la había. Cuando finalmente pregunté si había habido una confusión, mi madre me miró como la gente mira una mancha en una alfombra blanca. Dijo, ¿por qué malgastar dinero en ti? Luego sonrió sin calidez y añadió, solo te mantenemos por costumbre. Mi hermana ladeó la cabeza, me miró de arriba abajo y dijo, no estás a nuestro nivel. Mi padre no corrigió a ninguna de las dos. Simplemente se ajustó el puño del suéter y les dijo a todos que abrieran sus regalos antes de que el desayuno se enfriara. Sonreí porque a veces sonreír es lo único digno que queda por hacer cuando la gente intenta borrarte en tu propia familia. Luego me levanté y salí. 8 días después, el 2 de enero, a las 8:30 de la mañana, dejaron un paquete en la puerta de entrada de su sala de exposición. Mi hermana lo abrió y gritó. Mi madre empezó a temblar. Mi padre cogió su teléfono, intentó llamarme 3 veces, luego 6, luego 12. A las 9:05, dijo las palabras que había estado esperando oír durante años. Oh no, ya no puedo localizarla. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde están viendo esto. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. La razón por la que la Navidad me golpeó tan fuerte no fue porque me importaran los regalos. Fue porque ese momento finalmente despojó de la última mentira educada que me había estado contando sobre mi familia. No me habían olvidado. Habían escenificado mi exclusión. Hay una diferencia. Mi padre, Richard Sloan, dirigía una sala de exposición de muebles de lujo para el hogar en Savannah llamada Sloan House Interiors. Le gustaba decirle a la gente que era un negocio de legado familiar, del tipo construido sobre el gusto, la disciplina y los estándares de la vieja escuela. Mi madre, Dana, flotaba por almuerzos benéficos y noches de galería, diciéndole a todo el mundo que había criado una familia de gente refinada. Mi hermana menor, Chloe, era la cara de la marca en línea. Publicaba sofás de seda, iluminación importada y centros de mesa cuidadosamente seleccionados con leyendas sobre la elegancia atemporal. Desde fuera, parecían pulcros, exitosos, intocables. Dentro de la familia, yo era la que trataban como la extra vergonzosa. No había entrado en el negocio de la sala de exposición. No me había casado bien. No había construido un personaje en las redes sociales en torno a mis pómulos y mi cachemira neutra. Trabajaba en adquisiciones comerciales y reestructuración de activos. En otras palabras, entendía de contratos, propiedades en apuros, exposición a la deuda y la diferencia entre parecer rico y ser realmente solvente. Mi familia lo llamó mi pequeña carrera de papeleo durante años. De la misma manera que la gente desprecia el oxígeno hasta que está bajo el agua. 6 años antes, cuando el negocio de mi padre casi colapsa después de una brutal crisis financiera y una disputa con el propietario que él había gestionado muy mal, intervine discretamente. No porque se lo merecieran, sino porque en aquel entonces todavía creía que si los salvaba una vez, tal vez finalmente me verían como una de ellos. Usé el pago de un trato que había cerrado en Charlotte, compré el edificio en el que operaba su sala de exposición principal a través de una sociedad holding, saldé los atrasos. Negocié a la baja su exposición con los proveedores y garanticé personalmente la línea de inventario estacional que los mantuvo a flote. Mi padre le dijo a la gente que había logrado una milagrosa recuperación.
Mi madre lo llamó una bendición. Chloe lo llamó la prueba de que la familia siempre cae de pie. Ninguno de ellos se molestó en entender lo que yo había hecho realmente. Pensaban que estaba ayudando con el papeleo. Nunca comprendieron que el edificio era mío, el rescate era mío y la razón por la que sus velas permanecían encendidas cada diciembre era yo. Durante 6 años, no pagaron casi nada, ignoraron cada insinuación de que quería una estructura adecuada y me trataron como una prima incómoda que seguía apareciendo. En cada festividad me sentaban tarde, me recortaban de las fotos, me interrumpían al hablar, me corregían, se reían de mí. La Navidad no fue una crueldad aislada. Solo fue la primera vez que dejaron de fingir que era accidental. Y quizás la parte más ofensiva no fue lo que dijo mi madre. Fue que mi padre lo oyó, me vio sentada allí con las manos vacías mientras todos los demás reían y desenvolvían cosas, y decidió que el silencio era su respuesta más honesta. ¿Han notado alguna vez cómo las personas que dependen de ustedes a veces les faltan el respeto con más dureza solo para protegerse de admitir cuánto poder tienen realmente? Esa era mi familia. Solo podían sentirse superiores si me mantenían pequeña. El problema para ellos era que yo había dejado de necesitar su versión de mí hacía mucho tiempo. Simplemente no lo sabían todavía. No lloré cuando me fui en Navidad. Hice algo que mi familia nunca había esperado de mí. Me quedé en silencio, el tipo de silencio peligroso. Conduje de vuelta a mi apartamento, me quité el abrigo, preparé té, me senté en la encimera de mi cocina y anoté todo lo que había cubierto por ellos en los 6 años anteriores. Impuestos sobre la propiedad del edificio, seguros, reparaciones de emergencia en el tejado, 2 acuerdos con proveedores, la renovación de la línea de crédito que había firmado cuando el banco de mi padre estaba listo para cortarle el grifo. Un acuerdo de ocupación por debajo del mercado que tontamente había permitido que se prolongara año tras año porque se suponía que la familia significaba algo. Imprimí la escritura actual. Imprimí los documentos del préstamo. Imprimí el registro de la marca Sloan House Interiors, que mi abuela me había cedido en una transferencia privada durante la crisis del negocio porque no confiaba en que mi padre no hundiera el nombre por completo. Luego llamé a mi abogada. No a la abogada de la familia, a la mía. Para el lunes por la mañana, ella había hecho lo que hacen los buenos abogados cuando una moción está finalmente lista para convertirse en papeleo. Lo hizo limpio, con efecto inmediato. Mi garantía personal sobre la línea de inventario de enero fue retirada. Con efecto inmediato, la ocupación preferencial mes a mes de las instalaciones principales terminaría en 30 días. Con efecto inmediato, cualquier uso de la marca Sloan House sin mi autorización por escrito los expondría a una acción judicial. Con efecto inmediato, toda comunicación debía pasar a través de la abogada. Le pedí que pusiera los documentos en una caja de regalo blanca dentro del paquete de mensajería. Se rió una vez cuando lo dije, luego se dio cuenta de que hablaba en serio. Lo estaba. Si querían simbolismo, yo podía darles simbolismo. El 2 de enero a las 8:30 de la mañana, el paquete llegó a la puerta de la sala de exposición justo antes de que abrieran. Más tarde, me enteré de que Chloe lo llevó adentro porque asumió que era un regalo tardío de un cliente. Quitó el papel, abrió la caja blanca, vio los documentos sujetos bajo el llavero de latón de la cerradura maestra de la sala de exposición y llamó a nuestra madre a gritos. Dana leyó la primera página y se dejó caer pesadamente en una otomana como si sus rodillas hubieran desaparecido. Richard salió de su oficina todavía hablando con alguien sobre una consulta de diseño de Año Nuevo, echó un vistazo al membrete y se puso pálido. Chloe me llamó primero. Dejé que sonara. Luego llamó mi madre, luego mi padre, luego los 3 de nuevo. A las 9:05, mi abogada me envió un correo electrónico para confirmar que se había firmado el recibo, y mi padre aparentemente estaba en pánico total, exigiendo saber qué derecho creía que tenía. ¿Qué derecho? Esa era la parte divertida. La gente siempre se ofende por tus límites cuando han construido su comodidad a partir de tu silencio. Me dejó un mensaje de voz en el tercer intento. Avery, contesta. Tiene que haber algún malentendido. Otro mensaje de voz 3 minutos después. Esto es indignante. Llámame ahora. Luego uno de mi madre. Fría y temblorosa. No vas a hacer esto por lo de Navidad.
Luego uno de Chloe que era casi divertido por lo rápido que su voz cambió de presuntuosa a desesperada. Avery, si esto es una artimaña rara, no tiene gracia. Hoy tenemos clientes. Grant está aquí. Papá está entrando en pánico. Devuélveme la llamada. No lo hice. Escuché cada mensaje de voz una vez, los guardé y se los reenvié a mi abogada. Al mediodía, mi padre envió un mensaje de texto diciendo que el edificio no podía ser mío porque él había construido el negocio. Ese era exactamente el punto. Él pensaba que negocio y propiedad eran lo mismo porque durante 6 años, nadie le había obligado a leer una línea de lo que firmaba. Respondí con 5 palabras. Lee los archivos adjuntos con más cuidado. Luego bloqueé el número. En 1 hora, Chloe había publicado una cita sobre la traición en su historia de Instagram. Mi madre empezó a llamar a la familia lejana. Por la noche, había recibido noticias de 2 tías, un primo y un amigo de la familia de la iglesia que quería saber si realmente había decidido destruir el sustento de mi padre por tener los sentimientos heridos. Sentimientos heridos. Recuerdo mirar esa frase y pensar que conveniente debe ser llamar a 6 años de explotación un estado de ánimo. ¿Cómo lo llamas cuando la gente acepta tu dinero, tu protección, tu riesgo legal, tu silencio, tu trabajo y aún así se empeñan en demostrarte que estás por debajo de ellos? Sea cual sea la palabra que elijas, sentimientos heridos no es lo suficientemente fuerte. Al día siguiente, vinieron a verme en persona, lo cual era predecible porque mi familia siempre había creído que las reglas eran para otras personas. Abrí la puerta de mi apartamento y los encontré a los 4 allí. Mi padre con un abrigo que no se había abrochado correctamente porque claramente se había vestido a toda prisa. Mi madre con esa rígida sonrisa social que usaba cuando planeaba decir algo cruel en voz baja. Chloe con botas color crema y furia. Grant, un paso detrás de ellos, con la apariencia de un hombre que acababa de descubrir que sus futuros suegros no eran quienes él pensaba. Mi padre empezó a hablar antes de que invitara a nadie a entrar. Dijo que ya había habido suficientes teatralidades y que necesitábamos resolver esto como adultos. Le pregunté a qué adultos se refería, porque la última vez que lo vi, le entregó regalos de lujo a todos en la habitación excepto a una hija y lo llamó normal. Mi madre intervino y dijo que estaba convirtiendo un malentendido familiar en un ataque empresarial. Le pregunté qué se había malinterpretado exactamente cuando dijo que solo me mantenían por costumbre. Chloe puso los ojos en blanco y dijo, ya empezamos. Afirmó que todos habían estado bromeando, que la Navidad se había puesto tensa, que yo siempre era tan literal, tan sensible, tan dramática. Esa palabra de nuevo, sensible. A las familias como la mía les encanta esa palabra porque permite a la gente cruel fingir que el verdadero problema es tu sistema nervioso. Les dije que los documentos eran válidos, los plazos eran reales y si querían discutir una transición comercial, podían hacerlo a través de la abogada. El rostro de mi padre cambió. Entonces la pulida imagen pública se resquebrajó y vi al hombre debajo, el que había pasado años necesitando que yo estuviera por debajo de él. Dijo que yo nunca habría tenido ese edificio sin él. Dije que tal vez no, pero que él tampoco seguiría dentro de él sin mí. Grant miró a Chloe. Chloe desvió la mirada. Mi madre intentó una ruta diferente y empezó a llorar, diciendo que estaba humillando a la familia, que la gente ya estaba hablando, que los clientes harían preguntas, que mi abuela se avergonzaría. Le pregunté si mi abuela se habría sentido orgullosa de la mañana de Navidad. Dijo que eso no era justo. Dije que la justicia no había sido parte de esta familia en años. Entonces Chloe finalmente dijo la única cosa que hizo que toda la situación encajara para Grant. Espetó que yo estaba celosa porque nunca había sido la cara de nada. Ni del negocio, ni de la familia, ni de la habitación. Ahí estaba. No era dinero, no eran regalos, era estatus. Habían reducido todo a la posición social de una manera tan completa que no podían imaginar ninguna otra medida de valor. Le pregunté a Chloe si sabía de quién era la garantía que mantenía abierta la línea de negocio este trimestre. Ella dijo, papá se encarga de las finanzas. Miré a mi padre y le pregunté si le había dicho que el banco ya había sido notificado. Su expresión respondió antes que sus palabras. Chloe se puso blanca. Grant dijo, espera, ¿qué banco? Nadie le respondió.
Mi padre dio un paso adelante y bajó la voz como si la intimidad pudiera reemplazar la honestidad. Dijo que el problema de la línea de crédito era temporal y que si dejaba de actuar de forma irracional, estaba seguro de que podríamos arreglarlo en privado. Le hice una pregunta muy simple. Si yo era tan irracional, tan poco importante, tan por debajo de todos ustedes, ¿por qué habían venido todos corriendo en el segundo en que dejé de protegerlos? No tuvo respuesta. Ninguno de ellos la tuvo. Mi madre cambió de nuevo, culpando a mi trabajo, mi independencia, la ciudad en la que vivía, la forma en que el éxito me había endurecido. Chloe dijo que estaba usando el dinero como un arma. Me reí porque no hay acusación más reveladora que esa viniendo de personas que solo notan el dinero cuando ya no fluye hacia ellos. Mi padre me advirtió que estaba cometiendo un error que nunca podría deshacer. Le dije que tenía razón en una cosa. Hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Una frase como ¿por qué malgastar dinero en ti? Es una de ellas. La costumbre es otra. Cuando se fueron, mi madre estaba furiosa. Mi padre intentaba parecer digno a través del pánico. Chloe estaba discutiendo en susurros con Grant en el pasillo, y yo sentí algo que no había sentido cerca de mi familia desde que era una adolescente. Calma. No porque no doliera, sino porque finalmente tenía sentido. Las mismas personas que decían que yo no estaba a su nivel ahora rogaban que el suelo bajo sus pies no se moviera. Y ese suelo tenía mi nombre. La fealdad comenzó después de que se dieron cuenta de que la culpa no iba a funcionar. Primero vino la versión social de la pelea. Mi madre llamó a parientes y me presentó como alguien inestable. Mi padre les dijo a los proveedores que yo estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa y tratando de extorsionarlo. Chloe publicó citas sobre narcisistas, hijas ingratas y mujeres que confunden la amargura con el poder. Una semana después, uno de sus proveedores más grandes llamó a mi abogada, preguntando si el negocio estaba a punto de perder las instalaciones porque se había extendido el rumor de que una disputa familiar amenazaba las operaciones. Fue entonces cuando mi padre hizo su verdadero movimiento. Hizo que un abogado enviara un paquete alegando que el edificio siempre había sido concebido como un activo familiar. Que mi empresa simplemente mantenía el título por conveniencia fiscal y que Sloan House Interiors había adquirido derechos de equidad a través de años de ocupación e inversión empresarial. Era un argumento agresivo, que podría haber respetado si no hubiera sido hilvanado con ficción. Adjunto al paquete había supuestas actas de una reunión que nunca ocurrió, un memorando interno que nunca había visto y una firma escaneada que se parecía lo suficiente a la mía como para hacer dudar a una persona desinformada. Mi abogada no dudó. Me llamó y dijo exactamente 2 palabras que hicieron que todo mi cuerpo se helara. Falsificaron. Durante un largo minuto, no hablé. Luego me senté en mi escritorio y saqué todos los archivos que tenía. Metadatos, cadenas de correos electrónicos, historiales de versiones, transferencias bancarias, pólizas de seguros, la transferencia original de la abuela. No sé si mi padre pensó que cedería porque era emocional o porque era su hija o porque la gente como él asume que la confianza es lo mismo que la competencia. Lo que olvidó fue que toda mi profesión existe porque otras personas mienten en el papel y luego se ofenden cuando alguien se da cuenta. Respondimos con dureza. Mi abogada envió una exigencia para preservar todos los registros, acusó a su abogado de basarse en documentos con defectos evidentes y solicitó una sentencia declarativa que confirmara el control del título y los derechos de marca. El banco, una vez informado de la disputa y de la retirada de la garantía, congeló cualquier expansión discrecional en su cuenta. 2 grandes envíos de inventario de enero fueron suspendidos. Un blog de diseño local recogió rumores de que Sloan House Interiors se enfrentaba a inestabilidad operativa. Fue entonces cuando la familia comenzó a fracturarse de maneras que los chismes no podían suavizar. Grant me llamó en privado una noche. Dijo que no quería detalles, pero que necesitaba saber si Chloe le había mentido sobre que el negocio sería suyo algún día. Le conté la versión honesta. A Chloe le habían prometido un trono dentro de un reino que no le pertenecía. Se quedó en silencio durante varios segundos y luego me lo agradeció con una voz que sonaba mucho más vieja que cuando lo había conocido. 2 días después, sus fotos de compromiso desaparecieron de la página de ella. Mientras tanto, mi padre intentó una última intervención familiar en la propia sala de exposición. Me invitó con el pretexto de discutir una salida estructurada.
Cuando entré, mi madre, Chloe, el abogado de la familia y 2 miembros del personal superior estaban esperando como si pudieran presionarme convirtiéndolo en una ceremonia. Mi padre comenzó con un discurso sobre el legado, sobre la sangre, sobre la humillación de ser desafiado por su propia hija. Dijo que yo siempre había querido demostrar algo. Dije que sí, que existía, para empezar. Mi madre dijo que todo esto era porque nadie me había prestado suficiente atención en Navidad. Miré a los 2 miembros del personal y les pregunté si sabían que la familia me había dicho que solo me mantenían por costumbre. La habitación se quedó en silencio. Mi padre espetó que las palabras privadas eran privadas. Pregunté por qué la crueldad se vuelve privada solo después de que aparecen testigos. Entonces el abogado de la familia deslizó un acuerdo propuesto sobre la mesa. Querían 18 meses para permanecer en el edificio con la misma tarifa de ocupación mínima, permiso total para seguir usando la marca y una cláusula de no denigración mutua que me habría amordazado mientras los protegía a ellos. A cambio, mi padre estaba dispuesto a reconocer mi contribución en una carta privada. Una carta privada. Después de años de falta de respeto pública, papeleo falsificado y una actuación navideña diseñada para recordarme que no contaba, me ofrecía quizás escribir que había sido útil. Empujé el acuerdo de vuelta sobre la mesa y dije que no. Una de las empleadas parecía querer desaparecer. La otra parecía que acababa de descubrir quién había estado manteniendo las luces encendidas realmente. Mi padre me llamó vengativa. Mi madre me llamó fría. Chloe dijo que estaba tratando de arruinar su vida. Le hice una pregunta que había guardado durante años. ¿En qué punto exacto decidieron todos que yo solo era familia cuando pagaba las cosas? Nadie respondió. El abogado terminó la reunión 10 minutos después porque podía ver lo que ellos no podían. Los hechos no estaban de su lado. La actuación sí. Y las actuaciones tienen una vida útil corta una vez que los documentos empiezan a hablar. La audiencia que siguió no fue dramática como a las películas les gusta imaginar los tribunales. No hubo truenos, ni gritos, ni testigos sorpresa irrumpiendo por las puertas. Fue algo mucho más satisfactorio. Fue una lenta humillación bajo luces fluorescentes. Mi padre entró vistiendo uno de sus caros trajes grises como si la tela pudiera prestar credibilidad a actas de reunión falsificadas. Mi madre se sentó a su lado, rígida y ofendida. Chloe parecía furiosa y agotada. Su abogado parecía menos confiado que en la reunión de la sala de exposición, lo que me dijo que finalmente había hecho la lectura que sus clientes deberían haber hecho años antes. Mi lado era simple. Historial del título, registros de transferencia, documentos de rescate financiero, retirada de la garantía, cadena de la marca, evidencia de correos electrónicos. Metadatos que mostraban que las actas de reunión que presentaron habían sido creadas 3 días después de Navidad en el portátil de Chloe y alteradas 2 veces antes de su presentación. Esa parte hizo que incluso el juez se detuviera. Su abogado intentó decir que era un borrador etiquetado erróneamente por accidente. Mi abogada preguntó por qué un borrador tenía mi firma simulada incrustada. Hay momentos en que una mentira muere en público y casi se puede oír el aire salir de ella. Ese fue uno de ellos. A mi padre se le preguntó directamente si alguna vez había pagado un alquiler comercial consistente con las reclamaciones de propiedad. Comenzó con un discurso sobre acuerdos familiares y entendimientos informales. El juez lo interrumpió y pidió números reales, meses específicos, cuentas específicas. No tenía ninguno. A Chloe se le preguntó si había representado el negocio públicamente como de propiedad familiar sin aclarar la estructura. Dijo que todo el mundo sabía a qué se refería. El juez dijo que eso no era una respuesta. Mi madre nunca fue llamada formalmente, pero cuando las actas falsas volvieron a surgir, se inclinó hacia mi padre y le siseó algo lo suficientemente agudo como para que, incluso desde el otro lado, pudiera ver el pánico moverse a través de ambos. Cuando se dictó la orden, el resultado fue exactamente lo que los hechos requerían. Confirmación del título a nombre de mi sociedad holding. Confirmación de mi derecho a terminar la ocupación. Orden judicial inmediata sobre el uso no autorizado de la marca. Remisión del asunto del documento falsificado para una revisión posterior si alguna de las partes quería seguir adelante. Mi abogada me dijo más tarde que a los jueces no les gusta que les entreguen un melodrama familiar envuelto en malos papeles.
Salimos y mi padre lo intentó una última vez en el pasillo. Dijo que yo había dejado claro mi punto y me preguntó si realmente iba a llevarlo hasta el final. Dije que sí. Chloe se puso delante de mí y me preguntó si arruinar la sala de exposición finalmente me haría sentir importante. Dije que no. Que me trataran como si existiera habría sido suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, la realidad hizo lo que el drama siempre más odia. Siguió adelante. Los proveedores endurecieron las condiciones. Se canceló el lanzamiento de una colección de invierno planificada porque no podían asegurar el acceso a la marca. Una revista local eliminó discretamente a Sloan House Interiors de un reportaje sobre negocios de legado después de una carta legal educada pero devastadora de mi abogada. Grant se mudó del apartamento de Chloe. 2 miembros del personal renunciaron. Mi madre dejó de publicar. Mi padre, que había pasado años actuando como si el edificio fuera solo un telón de fondo que podía comandar para siempre, de repente estaba supervisando plástico de burbujas y accesorios con descuento bajo plazos de emergencia. Cuando llegó la fecha límite, no fui a la sala de exposición sola. Fui con mi abogada y un cerrajero. El lugar no estaba destruido como la gente vengativa destruye las casas en las películas. Estaba dañado de una manera más cara. Etiquetas de inventario faltantes. Barras de cortinas personalizadas dobladas e inutilizables. Lámparas de exhibición sin bombillas. Mesas de mármol rayadas. Cajas mal etiquetadas. Carpetas de proveedores desaparecidas. Mezquino, laborioso, deliberado. En la mesa central donde Chloe solía grabar su contenido, había una caja de regalo blanca esperándome. Dentro había una de las etiquetas de regalo de Navidad. La mía, en blanco. Sin nombre, sin regalo, solo la etiqueta vacía metida debajo de una nota con la letra de Chloe que decía, algunas cosas nunca cambian. La miré durante un largo momento y casi me reí porque incluso después de las audiencias, el pánico y el colapso, todavía necesitaban que yo supiera que, en su mitología privada, yo era el problema. Eso es lo que pasa con la gente así. Pueden perder todo lo real y aún así aferrarse a la fantasía de que eran moralmente superiores mientras caían. El cerrajero me preguntó si quería que tirara la caja. Dije que no. Me metí la etiqueta en el bolsillo del abrigo. Algunos trofeos llegan en envoltorios más extraños que otros. Vendí el edificio 4 meses después a un grupo hotelero de Atlanta por más de lo que mi padre una vez le dijo a la gente que valía todo el negocio de la sala de exposición. No mantuve activa la marca Sloan House para mi familia. La retiré, licencié algunos archivos de diseño relacionados con el trabajo original de mi abuela y dejé que el resto del mito muriera con la dignidad que nunca se habían ganado. La gente en Savannah habló, por supuesto. Algunos dijeron que fui despiadada. Algunos dijeron que mi padre se lo merecía. Algunos insistieron en que tenía que haber más en la historia porque nadie llegaría tan lejos por unos regalos de Navidad. Esa fue siempre la forma más fácil para los de fuera de malinterpretarlo. Nunca se trató de regalos. Se trató de jerarquía. Se trató de ser tratada como estructuralmente inferior por personas cuya comodidad dependía de mi disposición a seguir financiando la mentira. Se trató de ser lo suficientemente útil como para explotar y lo suficientemente invisible como para burlarse. Después de que la sala de exposición cerró, mi padre alquiló un espacio mucho más pequeño fuera del distrito histórico e intentó reabrir bajo un nuevo nombre. Pero sin la antigua ubicación, las antiguas relaciones de crédito o la antigua imagen, nunca tuvo el mismo atractivo. El círculo social de mi madre se redujo rápidamente una vez que las invitaciones dejaron de tener prestigio. Chloe intentó cambiar a la consultoría y al contenido de estilo de vida, pero los acuerdos con marcas se agotan cuando tu audiencia se da cuenta de que tu elegante mundo estaba mayormente montado en terreno prestado. Ella y Grant no volvieron a estar juntos. Mi padre me envió 3 cartas durante el año siguiente. La primera decía que había destruido a la familia. La segunda decía que esperaba que estuviera satisfecha. La tercera decía que quería entender por qué me había vuelto tan fría. Casi respondí a esa. No porque le debiera nada, sino porque la pregunta era muy reveladora. Todavía creía que la frialdad había empezado conmigo, no con un padre que podía ver a una hija sentada con las manos vacías en la mañana de Navidad mientras todos los demás desenvolvían pruebas de que importaban. No respondí.
Algunas preguntas no merecen respuestas. Merecen memoria. Mi familia lejana se dividió principalmente en dos grupos. Los honestos admitieron que siempre habían sospechado que mi padre exageraba la historia del negocio y me trataba mal. Los otros prefirieron el cuento de hadas más limpio donde dejé que el dinero me envenenara. Eso estaba bien. La gente necesita narrativas dentro de las cuales puedan sobrevivir. Construí una nueva firma la primavera siguiente, más pequeña y más astuta, enfocada en transiciones de activos en dificultades y disputas comerciales familiares. Resulta que hay todo un mercado para ayudar a la gente a desenredar negocios sostenidos por el ego y el silencio. Se me daba muy bien. En la pared de mi oficina, enmarcada en un simple marco negro, cuelga la etiqueta de regalo en blanco de esa caja blanca. Sin nombre, sin inscripción, nada. Los clientes a veces preguntan qué es. Les digo que es un recordatorio. ¿De qué? Del costo de esperar demasiado a que la gente reconozca lo que ya saben que te deben. ¿Me siento culpable? No. Sentí duelo. Sentí rabia. Sentí el agotamiento amargo que viene cuando te das cuenta de que la familia puede saber exactamente dónde herirte y aún así actuar sorprendida cuando finalmente dejas de sangrar por ellos. Pero culpa, ni una vez. Porque la verdad es que no destruí a mi familia. Dejé de financiar una actuación que eran demasiado arrogantes para creer que podría terminar alguna vez. Y de vez en cuando, generalmente en las tranquilas mañanas de invierno, pienso en la Navidad. Mi padre parado allí con regalos para todos excepto para mí. Mi madre diciendo que solo me mantenían por costumbre. La sonrisa de Chloe como si la crueldad fuera lo mismo que la clase. Luego pienso en el 2 de enero. El paquete, el pánico, las llamadas. No respondí. El momento en que las personas que me habían tratado como ruido de fondo se dieron cuenta de que toda la habitación había estado conectada a través de mí todo el tiempo. Si he aprendido algo, es esto. La sangre no es prueba de amor. La proximidad no es prueba de respeto. Y ser tolerado no es lo mismo que pertenecer. Pasaron años tratando de convencerme de que no estaba a su nivel. Al final,